conoce la ira de Dios? Nadie, en verdad. Y hoy es un día en donde el Señor nos va a enseñar cuál es su ira, porque es necesario que la conozcamos, hermanos. Así que vamos a hablar de ese Dios grande y poderoso en su ira. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 12, versículo 5. Vamos a leer versículo 4 y 5, amén. Y nos ponemos de pie por reverencia a su palabra y leemos juntos. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Temer a todo aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. No hay Dios más grande que tú, Señor. Hemos conocido, Padre Santo, tu amor, tu misericordia, tu justicia, Señor, tu fidelidad, Padre Santo. Y hemos entendido que eres un Dios tan grande, tan hermoso, tan especial, Dios, que has creado los cielos, la tierra y todo lo que existe, Señor. Grande eres, Padre. Pero asimismo, Padre Santo, también queremos, como pueblo tuyo, Señor, como hijos, conocer tu ira, Dios. No para espantarnos, Padre Santo, sino para saber quién es nuestro Dios. El Dios grande y poderoso, el que todo lo puede, Señor. Y nos ponemos en tus manos. Padre Santo, quita todo estorbo, Dios, todo lo que se mueva en los aires, en lo espiritual. Todo espíritu indecible, Señor, se ha echado fuera de este lugar, Señor, para que tu palabra sea sembrada en lo más profundo de los corazones, Señor, y que seas exaltado y glorificado en tu palabra, Dios. Cierra mi boca, Padre Santo, de todo aquello que sea vano, Señor, y abre mis labios de todo aquello que sea del Espíritu Santo, Dios. Toma mis labios, Espíritu Santo. Abre los oídos espirituales, entendimiento espiritual de tu pueblo, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Bueno, aquí vemos Jesús está enseñando a los discípulos el temor de Dios. Aquí les estaba enseñando a quién debería de temer, y cuando inicia a hablar, les dice a sus discípulos, amigos míos, estaban ahí escuchando, les dice, no teman los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, estaba diciendo. No teman, dice. En esta vida, aquí en la tierra, hay muchas cosas, mis amados hermanos, la cual tenemos temores. Tenemos temor del mañana. ¿Qué va a ser del mañana en mi vida? Tenemos temor muchas veces también de morir, ¿cierto o no? Tenemos temor de fracasar. Tenemos temor de fracasar en el matrimonio, en la familia. Y hay muchos temores. Aún temor de que hemos de comer mañana.
qué hemos de vestir mañana. Y hay muchos temores, mis amados hermanos. Y es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como nada, y que en lugar de temer a Dios, ponen excusas, se justifican, y algunos hasta celebrarían de que Dios no existiera. Por ejemplo, los ateos, ¿verdad? Los que no creen en el Dios viviente celebrarían que Dios no existiera. Y hay inclusive quienes piensan que Dios es amor y que no puede enojarse, y miran como algo que no es de Dios, y miran como una mancha ahí en Dios su ira, y no les agrada pensar en ella. Y rara vez, muy pocas veces, se mira lo que es la ira de Dios. Y debemos de meditar. Y muchos pueden decir, es que la ira de Dios no es compatible con su bondad, no es compatible con su amor, no es compatible con su misericordia. Y lo miran como una mancha del divino carácter de Jesús, de Dios, o una falta de autoridad divina. Y así lo mira el hombre en muchas ocasiones. Y tenemos que entender que no debemos de ocultar esa realidad, mis amados hermanos. Y déjame decirte algo, que Dios no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen a Él. No se avergüenza, hermanos. Mira lo que dice en Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32. Cuando lo tengan, dicen amén. Ahorita le digo el versículo 32, versículo 39 al 41. Amén. Y dice así: ved ahora que yo, como dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. La ira de Dios, mis amados hermanos, sobre todo aquel que aborrece a Dios, sobre todo aquel que se rebela contra Dios, sobre todo aquel que no endereza sus caminos, sobre todo aquel que no se arrepiente. Dice Jehová de los ejércitos: afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza de mis enemigos. Yo no sé si aquí, de los que están aquí, hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo. Pero dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, si no mal recuerdo, es el versículo 9 y 10, que dice: pues si siendo enemigos de Dios nos hemos reconciliado, si antes éramos enemigos de Dios,
nos habíamos reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a verlo, ahí no te apartes de aquí, vamos a verlo para hablar clara la Escritura. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, está hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Hay una ira de Dios para todo aquel que no le sigue. Y dice, mira lo que dice más adelante: porque si siendo que enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Todos los que ya recibimos el Evangelio, los que hemos entendido el Evangelio, los que ya nos convertimos a Él, los que ya nos bautizamos, ya fuimos reconciliados por nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que si no hemos sido reconciliados, si no hemos recibido el Evangelio, si no nos hemos bautizado y no estamos formando el carácter de Cristo nosotros, no lo estamos esperando, no nos estamos congregando, entonces dice el Señor que somos enemigos de Él. Si tú no has recibido el Evangelio, si has tardado en bautizarte, ten por entendido que dice Jehová de los ejércitos que tomará del juicio para los que le aborrecen. Y aborrecer es todo aquel que no le agrada nada de Dios, es todo aquel que no quiere hacer su voluntad, es todo aquel que rechaza la palabra de Dios. Ese es el que le aborrece, porque no quiere nada de Él. Entonces dice Jehová de los ejércitos: yo soy el creador de los cielos, yo soy el creador de la tierra, de todo lo que existe, y por lo tanto todo aquel que me aborrece, yo tomaré mi espada, dice. Será mi enemigo. Y yo pregunto, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie levantó su mano. Nadie de los que estamos aquí y nadie alrededor del mundo, si supiera esta verdad de lo que dice Dios, nadie quisiera ser enemigo de Dios. Porque hoy en día, lamentablemente, mis amados hermanos, no hay temor de Dios. Se peca con mucha facilidad. Hacemos muchas cosas con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio entendimiento, y no buscamos el consejo de Dios, no buscamos la presencia de Dios, no buscamos llenarnos de su Espíritu Santo. Y entonces caminamos muchas veces sin Dios. Y dice: yo vivo para siempre, afilaré mis relucientes espada. Todavía está, adorna lo que es su espada. Adornaré mi reluciente espada, dice, y echaré mano del juicio. Tomaré venganza de mis enemigos. Y muchas veces cuando Jehová de los ejércitos habla de que tomará venganza sobre sus enemigos, ¿sí?, pensamos que es todo aquel que anda allá afuera. Pero muchas veces nosotros podemos seguir siendo enemigos de Dios cuando nos rebelamos en contra de Él. Y dice su palabra, dice que solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio de Cristo, dice que seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios, hermanos. Tener temor al que dio la vida. Si nos vamos a la concordancia, vamos a encontrar ahí palabras en donde nos podemos ser enemigos de Dios cuando nos rebelamos, y podemos encontrar palabras como el enojo,
el furor. Todo aquel que peca contra Dios enciende su ira cuando es a propósito, hermanos. Muchas veces hemos hablado, hermanos, y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y hemos ministrado muchas veces, muchísimas, hermanos. Cuando hemos dicho, cuando dice en Juan, dice: hijitos míos, esto les digo para que no pequen. Pero si llegaren a pecar, dice, abogado tenemos. ¿Quién es? Cristo. Sí, es cierto. Y muchas veces podemos tomar esa escritura para pecar deliberadamente y no tener temor de Dios. Y a Dios hay que tenerle temor, a Dios hay que tenerle reverencia, a Dios hay que tenerle respeto. Y si nosotros tenemos respeto hacia Dios, no vamos a pecar contra Dios. Nos vamos a abstener. Si yo tengo temor de Dios, voy a evitar el enojo en mi vida, porque tengo temor de Dios. A Él hay que temerle, al que tiene poder para echarnos al infierno. A Él dijo Jesús, a Él hay que temerle. Bendito es su nombre. Salmos 7:11. Mira cómo dice Salmo capítulo 7, versículo 11. De Dios nadie se puede burlar, hermanos. Nadie nos podemos burlar de Dios. Él es bueno, Él es amoroso, Él es poderoso, Él es grande, es Dios omnipotente, pero también tiene un límite. Salmo 7:11. ¿Cómo dice? La ira de Dios es tan grande como su fidelidad también, hermanos. Tan grande como su poder o su misericordia. Cuando vemos que en el carácter de Dios no hay defecto alguno, no hay ni la más leve tacha en el carácter de Dios, versículo 18. Romanos 1:18. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Aquí vemos una demanda de parte de Dios contra el pecado, hermanos. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo lo malo, contra todo lo que no le agrada a Dios. Y se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres.
que detienen con injusticia la verdad. Tener el carácter de Cristo es andar en verdad, hermanos. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de la ira de Dios. Y uno de ellos, y el más claro, está cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruyó el pueblo de Sodoma y Gomorra, no nada más porque le plació destruirlo, descargó su ira en contra de aquella ciudad, porque había mucho pecado. Y si vemos o hacemos una lista de lo que menciona la Biblia, había muchas cosas, había mentira, había odio, había rencor, había homosexualismo, había lesbianismo, había muchas cosas, había idolatría y muchas cosas que eran desagradables a Dios. Y fíjate cómo se manifestó, como dice la palabra, la ira de Dios. Y vino y destruyó a Sodoma y Gomorra. Destruyó un pueblo completo. Yo no he investigado la cantidad de las personas que vivía ahí, pero si era una ciudad, no eran poquitas personas, yo creo que eran muchas personas, porque había tanta maldad en ese lugar. Y si Dios destruyó una ciudad, no podrá descargar su ira contra alguien que no quiere estar en sus caminos. No podrá destruir su ira, su bienestar contra alguien que no hace su voluntad, que no se convierte, que no se arrepiente, que puede vivir pecando y pecando y pecando diariamente, sabiendo que es pecado contra Dios y no tiene temor de Dios. Y muchas veces, como no pasa nada en sus vidas, dicen, pues no pasa nada, es mentira lo que dicen, Dios es bueno, Dios es amoroso. Y empiezan a sacar situaciones así como, ¿por qué suceden cosas malas? Si Dios fuera tan bueno, mira por qué hay tanta destrucción, por qué los niños se mueren, y empiezan a sacar una serie de cosas, ¿no? Cuando se habla de lo que hace Dios con su ira. O sea, no sé si ustedes sabían que todo ese tipo de situaciones pasan por el pecado, porque no hay una conversión. Las destrucciones aún de la naturaleza que pasan alrededor del mundo muchas veces son provocadas por los hombres, porque provocan la ira de Dios. Porque pobladores no tienen temor de Dios. Los tsunamis que se han dado, hemos visto en donde han acontecido estas situaciones, hemos visto que hay mucha brujería, que hay hechicería, que hay satanismo. Y hay muchas cosas que no le son gratas a Dios. Y Dios descarga su ira sobre los hombres, sobre la maldad. Y todavía se preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Porque no conocen la ira de Dios. Y muchas veces nos es fácil pecar contra Dios. Y el Señor en esta tarde nos invita a tenerle ese respeto y esa reverencia, hermanos. Medita en tu corazón cuánto de los que estamos aquí, cuánto tú puedes haber pecado con mucha facilidad. ¿Cuántas veces tú has hecho algo que dices, al fin que no pasa nada? Y empezamos a practicar el pecado una y otra vez, y no tenemos temor de Dios, no le tenemos un respeto, porque no conocemos la ira de Dios. Y hay que conocerlo, hermano. Obviamente de todo esto, yo veo más su grandeza, veo más su amor, veo más su justicia, veo más su misericordia. ¿Y sabes qué es lo más bueno de todo esto? Que a los que somos sus hijos, ya no descarga su ira contra nosotros, nos corrige.
Así que no te espantes. Pero esa corrección nos va a doler. ¿Cuántas veces pasamos situaciones fuertes, difíciles en nuestras vidas, hermanos? Y Dios nos corrige. Muchas veces pagamos la consecuencia de nuestro propio pecado. Y aún en lo más simple, yo en alguna ocasión también, algo pasó, no sé si les compartí, creo que lo dije públicamente, cuando me recogieron el carro en un retén. Y decía, Señor, pero ¿por qué mira si yo estoy haciendo tu voluntad? Y yo le buscaba ahí. Y el Señor me dice, no puedo hacer nada por ti, por cuanto has abierto puertas. Me espanté, hermanos. Y fíjate nada más, hasta dónde tenemos que tenerle temor, respeto y reverencia a Dios. Yo pensaba que yo tenía un pecado así, cualesquiera otros pecados, ¿no? Carnal. Y la puerta abierta que yo dejé, simplemente se me olvidó, hermanos, porque hasta ni fue intencional. Escúchalo bien, se me olvidó, no revisé mi licencia, se venció y al siguiente día me pararon. No me acuerdo si al siguiente día, 2 días me pararon y que se llevan mi carro al corralón, hermano. Me salió caro el asunto. Y el Señor me dijo, no puedo hacer nada por cuanto abriste puertas. Y ahí te va. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ahí vemos que si en una cosa, pues no puede ser tan simple, fue un olvido, sencilla, le podemos decir, ¿cómo será cuando nosotros hacemos las cosas a propósito? ¿Podrá Dios defenderte del enemigo? No, Él deja que paguemos las consecuencias de nuestro pecado. Pero si nosotros tenemos temor de Él, le tenemos respeto, le tenemos reverencia, vamos a meditar cuando venga la tentación a nuestras vidas, porque conocemos la ira de Dios. Salmo 95:11, mira lo que dice. Salmo 95, versículo 11. La tenemos, vamos a leer desde el 10. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Sí lo entendemos, mis amados? Somos pueblo de Dios. El pueblo de Israel era pueblo de Dios. ¿Y cuánto tiempo estuvo rebelándose el pueblo de Israel, renegando de Dios en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos? 40 años. Y dice, "40 años estuve disgustado con la nación". Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel durante 40 años. Y es su pueblo. Escúchalo bien, es su pueblo. Dios puede estar disgustado con nosotros. El pueblo de Israel pensaba que estaba bien. Pensaba que quejarse era normal. Pensaba que desanimarse estaba bien. Y son puntos que nosotros debemos de meditar, porque tenerle temor a Dios también son esas cosas pequeñas, hermanos, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros como pueblo de Dios. Dice, en mi furor, dice, no los dejaré entrar ¿en qué? En mi reposo. Si lo parafraseamos diría, en mi furor no los dejaré entrar a mi reino.
Y Dios estuvo enojado 40 años. Estuvo, ¿cómo dice? Estuvo disgustado 40 años, hermano. Y si tú lees todo lo que está escrito del pueblo de Israel en esos 40 años, fíjate, y ahí te va por si hay algo en tu corazón de lo que vamos a mencionar. Estaba la queja. Se quejaban de que estaban sufriendo en el desierto. Y la queja no es buena para con nosotros como hijos de Dios. Eso hace que se disguste Dios con nosotros. ¿Cuánto tú te quejas de todas las cosas? Y vamos a hablar de todo. Bueno, algunos se quejan de la comida, ¿verdad? Pero ¿cuánto tú te quejas de las situaciones o circunstancias que pasan en tu vida? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? Si existieras, ¿por qué me dejas pasar esto? Pero no le adoras, no le alabas, no haces, no dejas que el carácter se forme en ti y te quejas. O cuántos vienen y pasan una circunstancia y caen en el desánimo y dicen, ya no voy a ir a la iglesia, y se desaniman y se caen hasta el piso. El pueblo de Israel se desanimó, hermanos. Y déjame decirte que el desánimo es una de las herramientas que utiliza el enemigo para tirar a su pueblo. Si tú has caído en el desánimo, puedes estar disgustando a Dios. Y el pueblo de Israel todavía había muchas cosas. Se quejaban de la comida. Se desanimaban. Y hay más cosas que el pueblo de Israel hacía. Y aquí dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Dice, ¿por qué? Porque divaga de corazón. ¿Alguien sabe qué es divagar en su corazón? Jugar, dudar. Divagar en nuestro corazón es no estar firmes, hermanos. Hoy pienso una cosa y al ratito estoy pensando otra, y más al rato otra diferente, y ando divagando por ahí, no dándome cuenta que en lo que estoy pensando estoy disgustando a Dios. ¿Cuántos dicen, hoy sí estoy, pero bien prendido, adorando a Dios, y al siguiente día ya no quiero adorarte, Dios? ¿Cuántas veces estás bien prendido y quieres acabarte la Biblia en la lectura y de repente dices, no me interesa tu palabra, Señor? Ahora sí le voy a echar muchas ganas y no voy a faltar a la congregación, voy a echarle muchas ganas. Vienes 2 domingos y faltas 3. Eso es divagar, hermanos. Eso es divagar. Cuando tenemos temor de Dios, caminamos conforme a Él le agrada. Dijimos que tener el carácter de Jesús es el propósito de nuestra vida como hijos de Dios para estar esperando su venida. Yo a alguien le mencionaba y le decía, ¿tú quieres tener el carácter de Jesús? Porque es el propósito. Yo les pregunto, ¿quieren tener el carácter de Jesús? ¿De verdad? Cante como cantaba Jesús. Caminen como caminaba Jesús. Con esas convicciones firmes, con sus costumbres firmes. Y le decía, y para confrontar el corazón, le decía yo a esta persona, le decía, mira, si tú tienes porque no le gusta congregarse, pero sí quiere tener el carácter de Jesús. Entonces, le decía, mira, si tú quieres tener el carácter de Jesús, sí quiero. Entonces, dice la palabra del Señor, Jesús tenía una característica. Él trabajaba y predicaba la palabra y un día él estaba en Galilea, en la semana, y estaba predicando la palabra del Señor. Pero ¿sabes? Un día de repente ya se iba a llegar lo que es el día de reposo. Y desde Galilea se vino hasta Jerusalén.
al templo para estar en el día de reposo, porque esa era su costumbre. Ese es el carácter de Jesús. Y si yo tengo ese carácter de Jesús y yo quiero imitar a Jesús en ese carácter, yo lo voy a imitar no faltando a la congregación, hermanos. Él iba al templo. Entonces es bien fácil decir, quiero tener el carácter de Jesús, pero si enumeramos todo lo que es el carácter de Jesús, nos falta mucho, hermanos. Y ahí es donde debemos de tener temor y reverencia a nuestro Padre Celestial, hermanos. Temor y respeto. Saber que es importante las cosas de Dios. Me llenan, me limpian, me alimentan, me preparan para estar con Cristo. Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no cantamos, no alabamos, no nos congregamos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Estamos divagando en nuestra mente, estamos provocando que Dios se disguste con nosotros. Voy a preguntar, ¿cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Levantémonos, hermanos. Esta palabra que Dios da, el conocer la ira de Dios, hermanos, no es para estar temblando de miedo. Al contrario, es para que nos levantemos con más fuerza, con más ganas, con más deseo para adorar a Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar al conocer la ira de Dios. Hebreos 6:16. Hebreos 6:16. Perdón, es Salmo 89:35. Salmo 89:35, perdón. Dice así: una vez he jurado por mi santidad, dice, y no mentiré a David. Vamos a otra escritura. Salmo 95. (11). ¿89? ¿Ya lo leímos? Ajá. Hebreos 12:28-29. Dice así: dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿con qué? Con temor y reverencia. Amén. Si nosotros conocemos la ira de Dios, mis amados hermanos,
Aquí el Señor nos da un consejo. Dice, si nosotros recibimos un reino inconmovible, primero dice que tengamos ¿qué? Gratitud, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios, ¿quién es Dios? En su amor, en su justicia, en su misericordia. Cuando conocemos a Dios en todas sus áreas, y en este caso aún conociéndole en la ira de Dios, cuando no andamos bien, cuando divagamos en nuestra mente, cuando hacemos cosas que no son agradables a Dios, aún en todo eso, Dios nos debe de llevar a tener una gratitud a Él. No tener un miedo, sino una reverencia y un respeto. Cuando nosotros conocemos al Dios viviente en su ira, no debemos de andar temblando, porque Dios nos va a castigar. Estamos conociendo la ira de Dios, sí, pero si nosotros andamos bien, si nosotros caminamos como a Él le agrada, aún conociendo la ira de Dios, vamos a caminar alegres, contentos, firmes, con firmeza en su camino. Y esa firmeza nos va a llevar a estar esperando a Cristo cada día, hermanos. Amén. Y de esa manera estaremos agradándole, sirviéndole con temor y reverencia. Amén. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer desde el versículo 2. Amén. Capítulo 1. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo, de nuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y en Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los primeros capítulos y versículos que leímos, en donde dice Dios que tendré sobre ustedes y descargaré mi ira, es verdad. Pero eso es solamente para conocerlos.
Pero hoy, tú y yo tenemos a Cristo. Pero algo que nos dice la palabra del Señor, y nos dice aquí en esta escritura, es que nosotros debemos de buscar el ejemplo. Aquí habla de un ejemplo, hermanos, en el caminar en Cristo Jesús. Y está hablando aquí del plan de salvación del Evangelio, de lo que provoca el Evangelio en la vida de los hijos de Dios. El Evangelio va a producir en nuestra vida un ejemplo de los que nos rodean, y debe ser visible el ejemplo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Es la manifestación del Evangelio, porque entonces eso es lo que nos va a librar de la ira de Dios. Dice que vino Jesús para perdonar todos nuestros pecados, pero ahora nosotros vamos a caminar con el carácter de Cristo para ser librados de la ira de Dios. Bien importante y necesario, hermanos, la formación del carácter de nuestras vidas. No nada más es venir a adorar, levantar las manos. No, hermanos. Yo quisiera que de repente fuera tan fácil y fuera así. Pero aún Dios no quiere eso. Él quiere nuestro corazón. Él quiere un cambio, quiere una santidad en nuestras vidas. Quiere que no ocultemos nada en nuestro corazón para estarle esperando. Un día va a venir Cristo, hermanos. Y todos los días es necesario que lo estemos esperando, formando su carácter en cada uno de nosotros, para que seamos librados de la ira de Dios. ¿Cuántos quieren ser librados de la ira de Dios? ¿Cuál es la solución? El carácter de Cristo. Ser un ejemplo, ¿en dónde? Con todos los que nos rodean. Aquí dice que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ya como convertidos en Cristo Jesús, tenemos una misión. ¿Cuál es? Esperar a Cristo, hermanos. Esperar a Cristo. No te duermas, espera a Cristo. No durmamos, espera a Cristo. Amén. Entonces, sí es cierto que la ira de Dios es fuerte. Es cierto que la ira de Dios así nos hace hasta temblar, ¿no? Pero hermanos, tú y yo no temamos. Teman los que no se han convertido a Cristo. Tú y yo tenemos una solución y Dios nos ha dado esa solución. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ser ejemplo con el carácter de Jesús con todos los que nos rodean, hermanos. Eso es, mis amados hermanos. Amén. Que sea, ay, va a estar muy fuerte el tema. Sí es fuerte, hermanos. Y la ira de Dios es real. Y déjame decirte que yo lo he visto, hermanos, en algunas personas que han estado aquí. He visto cómo Dios ha tratado. Apenas la semana pasada estuve hablando con unos hermanos. Y es visible, hermanos, las consecuencias que pasan cuando se rebelan contra Dios, las consecuencias que pasan cuando dan marcha atrás, hermanos. Por eso siempre he dicho, tienes situaciones fuertes, difíciles, tienes pruebas aquí con los hermanos, sopórtalos, hermano, perdónalos, pero no pierdas tu salvación, no des marcha atrás, busca enamorarte más de Cristo, soportémonos los unos a los otros, crezcamos en el carácter de Cristo, en el perdón, crezcamos en el carácter de Cristo en la santidad, crezcamos en el carácter de Cristo, exhortándonos los unos a los otros con amor. Amén, dale un aplauso a Cristo Jesús. Y que